sea, los cubanos creen en la isla debido a muchos años de una retórica desde el gobierno en los medios oficiales y estatales. O sea, hay una educación casi totalitaria en Cuba de que la USAID o la USA es una entidad de la inteligencia norteamericana que en su política exterior específicamente para Cuba usa la disidencia para subvertir el orden del régimen comunista en la isla. O sea, el USA es visto como un elemento financiador, ¿no? Patrocinador de la subversión dentro de Cuba. Hasta ahora esa es la percepción que tienen todos los cubanos, incluso los cubanos que están opuestos al gobierno, incluso los opositores al castrismo o al comunismo, que tienen posiciones nacionalistas también se oponen. O sea, un sujeto nacionalista o patriota o amante de la soberanía, aunque sea de derechas, pues le preocupa siempre que hay una asistencia desde afuera y sobre todo una asistencia de un gobierno, ¿no? Dígame usted, si lo privado influye, imagínense ustedes el dinero de un Estado. Bueno, ese es el escenario. El escenario es que hasta ahora se ha dicho que son subversivos los sujetos del USA y ahora de pronto vemos que a Bruno Rodríguez, como representante de Cuba en el exterior, se le ocurre decir que está muy agradecido, pero lógico, esto no fue así de pronto. Primero Cuba, muy discretamente y con cierta vergüenza, solicita la ayuda a Estados Unidos. Luego Estados Unidos le concede una migaja, la verdad. Esto es casi simbólico. 2 millones. Para mí es bastante dinero, pero para un Estado eso no es nada, porque las cosas son relativas. Las cosas son relativas, casi todas. Hay algunas cosas que son absolutas, pero esto es relativo. Para Cuba 2 millones de dólares no es nada. Hay casas cerca de mi casa que cuestan 2 millones de dólares. Casa, una casita. O sea, para un país esto no es nada. Y sin embargo es mucho en cuanto al precio político que el Estado cubano y el gobierno que está ahora al mando de ese Estado, pues va a pagar sobre todo ante la solidaridad de la izquierda mundial. La izquierda mundial está aterrada, está enojada, está frustrada. La izquierda dentro de Cuba, muy revolucionaria y muy fidelista casi siempre, esa es su tendencia, también supongo que está frustrada. Todavía no he hablado con nadie de los que defiende la original idea de la revolución cubana. Todavía no he hablado con nadie. También hay fidelistas fuera de Cuba, cubanos, no estoy hablando de la izquierda internacional, que están disgustados, perplejos, confundidos, neutralizados, no saben ni qué decir, porque resulta difícil defender una revolución que siempre tuvo un discurso en contra de las ayudas condicionadas y que ahora de pronto cambie su política exterior y diga, te doy las gracias por ayudarme, sabiéndose que siempre toda ayuda trae cierta humillación. Toda ayuda trae cierta humillación. Si no, cuando ustedes tengan aquí en Miami problemas para pagar su renta o para pagar un seguro de salud, cuando les falta el dinero para cosas elementales y que a menudo lo que hacemos es recortar ciertos gustos que no son superfluos, que no son superficiales. A ver, no es solamente renunciar a un viaje de vacaciones, a veces renunciamos hasta a comer alimentos de lujo, alimentos muy sanos, que solo los ricos pueden darse el lujo. Y a veces renunciamos a eso siendo de clase media por pagar un bill, por salir de una deuda que nos atormenta y nos quita el sueño. Pero pregúntense ustedes si no fuese humillante que ustedes se dirigieran a pedir ayuda pública debajo de un puente. Si a usted le falta el dinero de un mes para cosas básicas, usted va a pagar un precio en su dignidad si va a pedir limosna. Pedir limosna siempre tiene un precio. No es gratis la limosna. Usted a cambio da muchas cosas, casi todas, obviamente, en el orden psicológico. Pero para alimentar este cuerpo, si tenemos hambre, tenemos que humillar esta psiquis. Ese es el precio que se paga. Pero ve, siempre hay un precio. Lo que pasa es que es más visible, más tangible el beneficio de comerte un plato de comida gracias a la limosna de tu prójimo, de la caridad pública. Es más visible el alimento que te dan, el dinero que te dan para comprarte un plato de frijoles, es más visible, más tangible, más tocable que lo que tú estás entregando, que es tu dignidad, tu buena opinión de ti mismo. Tu autoestima se va a bolina si te vas a pedir limosna mañana. Si no, experimenten, pidan limosna cuando tengan necesidad. Incluso cuando se le pide ayuda al gobierno de los Estados Unidos, cuando alguien aquí está en el desempleo y tiene necesidad ya de alimentarse básica y va a pedir a la entidad que está para eso y que ni siquiera es una limosna ya, es un derecho tuyo como ciudadano pedir en momentos de necesidad un poco de estampillas para alimentarte, incluso asistencia médica también.
puedes pedir. Incluso en casos muy extremos, y es muy difícil esto, te pueden conceder una pequeña asistencia monetaria. Pero ¿cuál es el precio? El precio es que tú pierdes soberanía, ¿eh? Si usted es millonario y usted tiene, digamos, a sus hijos en el sistema de homeschool, no van a la escuela pública, usted tiene una educación privada o muy en su casa, nadie le va a molestar. Nadie le va a molestar y nadie le va a hacer preguntas desde el gobierno, desde el poder, nadie le va a hacer preguntas. ¿Usted tiene vacunado a sus hijos? No, porque usted es millonario. Usted tiene soberanía. Pero si usted es un pobre desempleado en los Estados Unidos y va a pedir ayuda, usted le da derecho al gobierno que te va a alimentar, le da derecho a meterse en tu vida privada y a preguntarte, ¿ya vacunaste a tus niños? ¿Están yendo al colegio? Es así. Entregas parte de tu libertad siempre que recibes una ayuda. No hay manera de que los seres humanos se libren del trueque, del intercambio de cosas. Usted da algo, incluso en el matrimonio, usted da cosas y usted recibe cosas. Y si una persona pobre se casa con una persona rica, pudiente, opulenta, pues va a pagar un precio. Eso no es así que la muchacha se casó con un millonario y vive en la luna de Valencia. No, no, no. Ella tiene que dar algo a cambio, Y no solamente su cuerpo, tiene que dar posiblemente sus servicios como enfermera, quizás tenga que cuidar a un anciano, a un hombre que no le gusta, pero que le está salvando del hambre. Siempre que pides algo, vas a dar a cambio algo. El gobierno de Cuba, al solicitarle ayuda a su enemigo tradicional, este es un escenario que estoy presentando, pues obviamente pierde dignidad. De hecho, nosotros, los que estamos del otro lado, los que no simpatizamos para nada con esa revolución personalizada en la figura de Fidel Castro, con ese socialismo centralizado y sin derecho para los obreros ni para las colectividades, ni siquiera para los soviets. No hubo soviets en Cuba, lo que hubo fue un autoritarismo totalitario. Y nosotros, los que rechazamos ese modelo, reconocemos que el gobierno de Cuba en este momento está humillado. El gobierno de Cuba ahora está humillado. La seguridad del Estado humillada. El Partido Comunista de Cuba con la cabeza metida debajo de la arena, allí escondido. Porque es una vergüenza, es una humillación. Ahora, ¿vale la pena? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Si mis hijos si yo tuviera niños pequeños, ya son grandes. Si mis niños fueran pequeños y yo no tengo manera de alimentarlos, pues yo voy a una oficina del gobierno. Y es humillante, pero voy a ir a la oficina del gobierno. Aunque todo el mundo diga que no es humillante, sí es humillante, porque te van a hacer muchas preguntas de tu vida privada que si tú fueras millonario no las darías. No darías, mejor dicho, las respuestas. Para aclarar, no darías respuestas porque no habrían preguntas. Y si no hay preguntas, no hay respuestas. Y si usted es rico, no hace falta que vaya a ninguna oficina para que le estén molestando con preguntas sobre su vida personal, sobre su vida, cómo usted maneja las finanzas. ¿Ya usted encontró un empleo? Usted tiene problemas con la sustancia, con drogas, con alcohol, usted tiene que dar algo a cambio. El gobierno de Cuba, obviamente, por mucho que se cuide la imagen, incluso que se cuide la imagen, no solamente del gobierno de Cuba, por mucho que se cuide la imagen de Estados Unidos y trate de no humillar a nadie, porque estamos en una época donde la forma hay que guardarla y Estados Unidos oficialmente no va a humillar a Cuba. Pero hay una humillación, por supuesto. De hecho, va a haber condiciones. La ayuda para que no caiga en manos del gobierno, y ya hubo gente que se hizo reflejo, mejor dicho, políticos en Miami, políticos en la Florida, María Elvira, congresista, Marco Rubio, senador, llevan un tiempo antes que todo esto saliera a la luz. Obviamente ellos se enteran primero que nosotros de ciertos movimientos y están diciendo, nos preocupa la ayuda de Estados Unidos al huracán, no vaya a caer en manos del gobierno. Ellos no le dicen gobierno, no vaya a caer en manos de la dictadura. Y la verdad es que tenían razón. Tenían razón porque venía esto, ellos sabían, tenían alguna información privilegiada, me imagino yo. Yo voy a leerle un fragmento de Tejera, de Diego Vicente Tejera. Diego Vicente Tejera nació en 1848, fue el cubano, el poeta santiaguero que creó el Partido Socialista. El primer Partido Socialista de Cuba se crea por Tejera. Él muere en 1903, un cáncer en la garganta, murió no en Santiago, sino en La Habana. No llegó ni a los 55 años, un hombre muy joven, anduvo por el mundo entero. Él dijo, esto lo publicó el periódico Patria en 1899, todavía estamos en el siglo XIX. El periódico Patria de Cuba publicó un manifiesto de Tejera y dijo Tejera, esto es cortico,
y estoy hablando del pensamiento socialista que siempre nos va a acompañar en Cuba. En Cuba vamos a tener liberales, conservadores, anarquistas, y este es el socialismo, así empieza el socialismo en Cuba. Él dice, ¿quién sabe? ¿Acaso el Partido Socialista surja mañana con justísima razón? Es que él hizo el partido duró muy poquito. Después trató, en 1900, trató de darle otro nombre y fracasó, pero el partido fue de corta duración. No, la clase obrera cubana quería otra cosa. Él lo crea en 1899, ya en el 90, un año nada más duró, y trata de crear con otro nombre el Partido Socialista. Esto pasa cuando los partidos no tienen mucho arraigo, no se le dice abiertamente Partido Comunista, no, se le dice, él creó el partido, el PP de Cuba lo creó Tejera, tampoco duró, fracasó. Y murió de cáncer en la garganta, murió siendo un fracaso político. En ese sentido no logró su objetivo. Él dijo, ¿quién sabe? ¿Acaso el Partido Socialista surja mañana con justísima razón y con vigor extraordinario? Cuba, según indicios harto elocuentes, por desgracia, va a ser sometida a una explotación de distintos géneros, pero más dura para el cubano que la del pasado. O sea, está hablando del cambio de colonia de España, de los Borbones, a una república subordinada a los Estados Unidos, al imperialismo capitalista del norte, de los anglosajones. Él lo ve clarito y dice, el capitalismo y un capitalismo extranjero se organizará en esta rica y virgen tierra de la manera más incontrastable y odiosa, la del trust. Entonces, cuando nuestros ferrocarriles, nuestros ingenios, nuestras vegas, nuestras fábricas, todo haya pasado a manos de ese capitalismo, tanto más exigente y soberbio cuanto se sentirá amparado en su explotación por poderosos gobiernos extranjeros, cuando los cubanos, todos proletarios y no proletarios, dependamos en absoluto de esos que todo lo tendrán y no seamos sino directa o indirectamente sus asalariados, ¿quién sabe? ¿Acaso el Partido Socialista aparezca como la fuerza salvadora, como el solo elemento cubano capaz de medirse con el monstruo y traerlo a capitulación? Eso será mañana. Hoy lo que importa, lo que es indispensable es traer y asegurar la independencia. Y ya se refiere a lo que venía, ¿no? A la enmienda Ply, la ocupación militar de Estados Unidos en Cuba. Ustedes saben que obviamente sirvió de apoyo a los mambises, incluso ayudó a que bancos norteamericanos pues prestaran el dinero para licenciar al ejército de los mambises. Eso posiblemente nos libró de alguna que otra guerra civil entre veteranos. Después que la gente va a la guerra, pues quiere seguir usando el machete, y a lo mejor los cubanos hubieran entrado a machetes, quién sabe. Con el dinero se consiguió, con 35 millones de dólares específicamente, se pidieron, solo se dieron 31, pero fue dinero casi suficiente. Después hubo que pedir otra cantidad porque hubo más demanda de veteranos que el dinero disponible. Pero Estados Unidos ayudó a que al menos ese ejército se fuese y no se repitiera lo de América Latina, donde todos los movimientos separatistas terminaron en manos de caciques militares, ¿no? En Cuba vino Estrada Palma, que era el continuador del civilismo del Partido Revolucionario Cubano. José Martí, más que militar, y de hecho murió tratando de ser militar, fue un civilista, alguien que creía en la república y en la moral y en la cívica tradicional del liberalismo de aquella época, que es distinto al de ahora. Pues la verdad es que sí nos ayudaron en ese sentido y Cuba experimentó un rápido crecimiento porque tuvo un tratamiento especial. No hay duda que cuando te prestan dinero, no cuando te lo regalan, como en el caso de Cuba ahora, cuando te prestan dinero, pues evidentemente puedes adelantarte a burlar el tiempo tuyo, porque no es lo mismo acumular con tu esfuerzo parte de tu salario para hacer inversiones que de pronto te presten todo el dinero y puedas quemar etapas. Eso no fue malo para el gobierno, que empezaba en Cuba a ser propio, ya no de España, ya no éramos una colonia de los Borbones, pero la verdad es que se pusieron condiciones. El gobierno de ocupación militar, por ejemplo, en la educación, eliminó de la Universidad de Cuba el estudio de letras clásicas, de las lenguas clásicas, mejor dicho. Eliminó así, por decreto, el gobierno militar norteamericano le dijo a los cubanos, ahora no podéis estudiar ni latín ni griego. No podéis estudiar eso. ¿Por qué? Vayan ustedes a saber por qué los anglosajones se oponían al estudio de las lenguas clásicas. Quizás no querían que hubiese un orgullo hispano sobreviviendo a la ocupación militar, pues el orgullo hispano se basaba en el apoyo del barroco español, en el apoyo, en la estima elevada, ¿no?, de la literatura hispana. Teníamos un Cervantes, ellos solo tenían un Shakespeare, no es igual, ¿eh? Y la verdad es que eliminaron, así por decreto, no puede haber estudio de letras, ni del griego ni del latín, eliminadas.
Pero es verdad que sí nos trajeron en la universidad ciertas imposiciones de ciencias que nos hacían falta. O sea, los americanos dijeron, queremos un país moderno, un país de ciencia, no de letras griegas y latinas. O sea, hubo cierta imposición, una multa para todo padre que no mande a sus hijos a la escuela. O sea, todos los niños tienen que estar a la escuela. Vamos a ponerle una multa, imagínense ustedes, a un padre que el niño no fuera a la escuela, se le podía poner una multa por los jueces locales, pero por el decreto de la ocupación militar, de 5 pesos. Una multa de 5 pesos de 5 pesos, o sea, no menor de 5 pesos, ni mayor de 25 pesos. Así era la multa. Eh, Imagínense lo que son 5 pesos en esa época, ¿no? Por día, por cada día que faltara a su hijo, usted va a recibir una multa de 5 a 25 pesos por cada falta. Imagínense ustedes. O sea, hubo una gran, eso hoy en día lo agradecemos, bueno, de alguna manera la educación, pero es una libertad que perdían los cubanos, ¿eh? Y lo más extraño, dijeron, los hijos de viudas pueden saltarse este decreto. O sea, si una mujer estaba viuda, posiblemente por la guerra, ¿no? Estaba viuda y tenía un niñito trabajando para ella. Fíjense ustedes, el gobierno militar no dice yo le voy a dar un sustento a la viuda, sino le dice al niño, usted salga a trabajar, usted no tiene que ir al colegio, porque usted tiene que mantener a su madre. Leyes extrañas de la época, pero son imposiciones desde el exterior. Eso no sale del seno de la sociedad cubana. ¿Sabe Dios que eso nos hubiera ocurrido con el sistema educacional? Pero los americanos impusieron sus pautas y dijeron, habrá colegios pagados por el Estado, sí, financiados, para hembras y para varones. Vamos a separar las hembras de los varones. Los profesores de las hembras solo pueden ser profesoras, o sea, hembras. Ningún aula de niñas va a ser administrada por un profesor varón. No puede haber profesores varones, solo hembras para las hembras. Y para los varones sí podemos tener profesoras o profesores. Yo hablo de estos detalles porque eso lo decidió el ejército de ocupación. Y también decidió que Estrada Palma no tomara de banqueros cubanos $4 millones para financiar un poco los proyectos de reconstrucción de los campos de Cuba que estaban devastados por la guerra, y Estados Unidos se opuso, dijo no, la enmienda Pla, no se puede empezar así con deudas, no. Y eso que Estrada Palma era un hombre que no hacía deuda, no le gustaba la deuda, dejó incluso un superávit, no acabó con la hacienda pública, pero él quería solo 4 millones para reparar los campos porque veía que las tierras destruidas y baratas solo eran una oportunidad para los inversionistas norteamericanos. Y él dijo, yo quiero que los cubanos se levanten en la agricultura, necesitamos 4 millones de dólares, de pesos fuertes, dados por la banca doméstica nuestra. Y Estados Unidos dijo, no, ni por tu banca, no vas a entrar en esa deuda de 4. Sin embargo, después, al momento, Estados Unidos dice, sí, vamos a darte 35 millones, pero para sacar ese ejército de las armas, para licenciar a todos esos veteranos. Y Máximo Gómez, ustedes saben, dijo, wow, si hubiera tenido tantos veteranos, cuando vio la lista, dijo, hubiéramos ganado la guerra de España en 2 meses. O sea, hubo mucho fraude, mucha gente se metió en eso porque Estados Unidos estaba dando el dinero. Ahora, vamos al punto. Estados Unidos ahora está dando 2 millones que no van a ser, ayer yo no sabía la información porque era muy fresca, va a ser dada a través de instituciones en las cuales Estados Unidos cree, al parecer va a ser la Cruz Roja Internacional, pero va a ser en objetos, quizás en camillas o en, no sé, no tengo sillas de rueda o quizás techos, pero todo va a llegar ya comprado, ¿eh? O sea, pudiera ser que Estados Unidos mande una silla de rueda y diga, esta silla cuesta $2 millones. Estoy poniendo un caso extremo para que se entiendan que no va a llegar $2 millones así para que Cuba disponga y haga prioridades. Es que Cuba no va a tomar ninguna decisión. Me refiero a la Cuba que nos han enseñado los comunistas, la del gobierno. Esa Cuba, la del gobierno, la ejecutiva, no va a tomar ninguna decisión. Esto lo van a decidir las ONG, en este caso la Cruz Roja, aparentemente. Obviamente, y ya termino para compartir con ustedes, obviamente, se vino al piso toda aquella retórica de que el USA se estaba involucrando en la subversión interna de Cuba, en los asuntos internos, dándole dinero a los disidentes. Y además está decir que estos $2 millones, comparado con la ayuda que reciben los opositores dentro y fuera de Cuba, pues es ridícula. Todos los años se gastan estos opositores, y no para liberar a Cuba, sino para vivir del cuento, pues mucho dinero de nuestro bolsillo. Ahora están volviendo a meter la mano en nuestro bolsillo, pero para darle 2 millones creo que es poco para un Estado y suficiente para los que quieren humillar al gobierno de Cuba. Yo no voy a defender al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba ha maltratado, ha violado derechos humanos, nos ha negado siempre tener una voz alternativa y ahora parece ser que el anexionismo no va a venir por los opositores. Parece que ser
que Cuba va a ser ahora el principal cliente del USA. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía.